Es momento de hablar de absolutas realidades. Me explico. Hasta hace poco, pues cuando pasaban por aquí, por esta mesa, representantes de la vida política local, o en este caso en una ciudad distinta, que es este espacio, en relación también con Izquierda Unida, pues hablábamos de previsiones económicas en el ayuntamiento, pero que estaban en pleno proceso de entrar en vigor y en funcionamiento. Sin embargo, ahora ya sí, después de la publicación del presupuesto municipal de 2016 en el boletín oficial de la provincia, ya están vigentes esos presupuestos y es con esas previsiones económicas con las que trabajan los integrantes del equipo municipal de gobierno, sus colaboradores, en definitiva, los equipos de trabajo en el consistorio. Por eso es bueno ponernos al día y también contemplar algunas modificaciones que puede haber habido en ese proceso entre el documento inicial que ya se dio a conocer y el definitivo, que es el que ha entrado en vigor, y cómo han discurrido estos primeros días de la puesta en práctica de las políticas que se proponen a través de esas previsiones económicas. Victoria Morales, muy buenas. Muy buenas noches, esta introducción que me he extendido un poco más de lo que hubiera querido. Necesaria, quizás, para hablar del presupuesto, ¿no? Es verdad que existió una aprobación inicial y después del periodo de alegaciones, bueno, pues como recoge por ley, por fin el 28 de marzo pues tenemos en vigor un nuevo presupuesto. Es muy importante porque, bueno, hasta ahora, desde junio que gobernamos, realmente estábamos gobernando con unos presupuestos que no eran los nuestros, ¿no? Entonces, claro, pues había acciones políticas vinculadas a partidas presupuestarias que quizás no eran las que nosotros hubiéramos querido. Y eso se nota claramente en los presupuestos de la Delegación de Derechos Sociales. Hablamos de que existían unas partidas económicas para ayudas de emergencia social que entre todas pues nos sumaban los 200.000 euros apenas, ¿no? Y en esta ocasión, además, así, a propuesta y de todos los partidos, se ha llevado a cabo ese 1 millón de euros de partida presupuestaria para emergencia social, ¿no? Entonces es importante poner a la gente en conocimiento de dónde partíamos y ahora dónde estamos, ahora qué hacer con ese 1 millón de euros, ¿no? Se mantiene ese principio que ya nos había comentado aquí, de que es 1 millón más en los presupuestos en general de la delegación, pero además todo ese coincide que esa cifra del millón es específicamente para emergencias sociales, coincide la cifra, no es el mismo millón del que estamos hablando. Sí, efectivamente. Coincide, pero no. Sí, aumenta realmente todo el presupuesto porque hay 1 millón de euros de una partida que se llama para emergencia social, y ahora ese 1 millón de euros hay que ponerse a trabajar para ver cómo ejecutarlo, cómo desarrollarlo, porque bueno, emergencia social es una palabra muy genérica y ahora tenemos que ir decidiendo qué cuestiones distintas y qué acciones distintas se consideran emergencia social para ir implementando, aparte de esas ayudas económicas de emergencia social, mínimos vitales y ayudas económicas familiares, que si bien recuerda la gente, además se flexibilizaron los requisitos hace apenas 3 meses para que realmente llegaran a familias que lo están pasando mal y antes no cumplían los requisitos, pues también cubrir otras tipos de actuaciones que debemos llevar a cabo, que también consideramos desde este equipo de gobierno y Costa del Sol si puede, con el que tenemos una relación fluida y ellos están muy implicados en la emergencia social, también consideran que son actuaciones de emergencia, ¿no? Hay que ir poniéndole nombre y apellidos a todas esas actuaciones que queramos hacer con ese 1 millón de euros. ¿Cuánto había antes de la llegada del nuevo gobierno? Antes, en emergencia social había 120.000 euros de ayudas de emergencias sociales. La partida de ayudas de emergencia social era de 100. O sea, que hablamos de que se ha podido multiplicar en torno a por 8, ¿no? Sí, bueno, es algo que no tiene ni siquiera comparación. En el caso de la Delegación de Derechos Sociales está claro, y así lo hemos venido diciendo todos estos meses, que nuestros presupuestos iban a tener un marcado carácter social. Y ahora con los presupuestos se demuestra, igual que dijimos, esos 3 pilares básicos que nos parecían fundamentales, que era potenciar el turismo, porque es la creación de empleo, ¿no? Buscamos esa creación de empleo necesaria, ese apoyo al empleo con esos planes municipales de empleo
y las políticas sociales. Realmente son las tres grandes partidas presupuestarias que han incrementado en este presupuesto. Creemos que son pilares fundamentales para una sociedad, unos vecinos y vecinas como Marbella y San Pedro, e intentar potenciar la creación de empleo, que es lo fundamental, pero y mientras tanto otro tipo de políticas que ayuden a esas familias. O sea, que en nuestro presupuesto se ve reflejado lo que dijimos una y otra vez cuando tuviéramos el presupuesto. Requisitos para acceder a las ayudas. Espera, le cuento. Estuvimos aquí sentados, sí. me contó cómo estaban trabajando en darle la vuelta a cómo se concedían esas ayudas para que pudiera llegar a más gente, que esa gente fuera lo que más lo necesitaba y de una forma más ágil, rápida, y que pudiera llegar a tener los tres pilares. Y después me encuentro que Costa del Sol, si puede, les plantea una moción en la que dice eso mismo, y yo digo, pero si eso ya me lo había contado a mi Victoria, que estaba en marcha. Pensé en su momento, digo, bueno, es que está en ese proceso, quiero creer, me imagino, porque además coincide mucho, que habrán hablado, se habrán puesto era así, ¿no? Me imagino, y esa era la línea, porque claro, me comentaba que antes había en torno a 120.000 euros. Pero es que había dificultad, muchas veces sobraba dinero, de hecho a ustedes les sobró en el año anterior de ese dinero porque no había las normas para acceder a esas ayudas, no posibilitaban muchas veces entregarlas cuando en justicia cualquiera habría considerado que sí, que había que aportarlas, o no tanta gente como debiera tenía acceso a las mismas, ¿no? Exactamente, lo que teníamos que trabajar, y viendo que no habíamos sido capaces de gastar todo el presupuesto, nos planteamos, ¿es que no hay necesidades? No, sí las hay, lo que pasa es que quizás no están llegando a todo el mundo que las necesita. ¿Qué era lo que pasaba? Que realmente los requisitos para acceder a esas ayudas eran muy tasados. Hablábamos que ponían como referencia, por ejemplo, para poder acceder a una ayuda económica, el IPREM, ¿no? Si la gente que conoce el IPREM, pues es el 75% del salario mínimo, estamos hablando en torno a unos 470 y algún euros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Basarnos, en vez de en el IPREM, en el salario mínimo interprofesional, ¿no? Como una cuantía económica que aquellos que bajan de esa cuantía tengan capacidad de acceso, ¿no? Es decir, que si alguien antes ganaba 500 euros al mes, quedaba fuera de la posibilidad de tener ayudas por parte del ayuntamiento. Y evidentemente con 500 euros al mes no se paga alquiler, luz, agua y se come. O una cosa o la otra. Claro, entonces por eso nos hemos ido a una norma, ¿no? Para basarnos en algún dato real del salario mínimo. Ya estamos hablando de 641 euros, y luego todo eso implementándose según los miembros de la familia. Claro. Ese creíamos que era un requisito indispensable, y eso ya se aprobó por Junta de Gobierno local. Los requisitos, luego la duración, eran ayudas económicas de 3 meses, considerábamos que era poco tiempo para que una familia pueda por lo menos reaccionar, ¿no? Entonces los hemos pasado a 6 meses y revisables. Eso es, pues, agilizar el tiempo, el alargar los plazos. Y el agilizar los trámites es cómo articulábamos para que, aun siendo el ayuntamiento garantía de que se le da a quien realmente lo necesita, fuera lo más ágil. ¿Qué se ha hecho? Ahora ya no van a tener que pasar las aprobaciones por Junta de Gobierno local, sino que se van a firmar por decreto. Todo eso, ¿dónde se ha plasmado? Aparte de aprobarse en la Junta de Gobierno local, donde tenía que plasmarse en las bases de ejecución del presupuesto. Con lo cual, ahora ya sí se harán y se firmarán las ayudas por decreto, agilizando plazos, serán de 6 meses en vez de 3, y nos ajustaremos al salario mínimo interprofesional en vez de al IPREM, de tal manera que no solamente tengamos una cuantía muy grande de ayudas de emergencia, sino que realmente se le dé a la gente que lo necesite, porque el mayor problema es que realmente no llegue a la gente que lo necesite. No es que haya más gente ahora, que realmente antes no llegaba a la gente que realmente lo necesitaba. Esos trabajos internos de trámites de cambio de normas creíamos que eran necesarios para ahora poder desarrollar y realmente lanzar todas las ayudas que sean necesarias, aunque algunas ayudas económicas, desde que se aprobó por Junta de Gobierno local, no se estaban aprobando por decreto, pero ya sí se habían ampliado a vista del trabajador social, que al final es el profesional,
y agarrándose ya a las nuevas normas de los requisitos, ya se estaban dando de facto. ¿Cuánto tiempo ya aplicando el desde por decreto hasta ahora la aprobación del presupuesto no podemos hacerlo y ya empezamos a hacerlo, pero los requisitos sí. Los requisitos desde que se aprobó en Junta de Gobierno local hace más o menos 2 meses, más o menos desde 2 meses, 3, desde enero más o menos ya sí se están ampliando la longitud en los requisitos. ¿Y se ha notado? ¿Hay más personas que acceden a la ayuda? Sí, prontamente. Además es una cosa que vamos a hacer como algo rutinario, hacer un balance trimestral de todas las actuaciones que se están haciendo para darlo a conocer a la ciudadanía. Están ahora en fase de elaboración, se hizo el último trimestre del año pasado, que los pusimos públicamente, lo haremos ahora próximamente en cuanto esté y veremos a cuántas personas. Pero esta mañana mismo, hablando con el interventor, me dice que han crecido las ayudas económicas de una forma exponencial ya. No sé si me he quedado con el tema de la duración de las ayudas y la celeridad, la cuantía, finalmente. La cuantía también, aumentamos la cuantía. Igual lo ha dicho y se me ha escapado a mí. No, las cuantías también, hemos aumentado las cuantías, hay varios tipos de ayuda, ya ahora partimos, antes eran 200 y algo, por ejemplo, una ayuda económica familiar, para el sustento, ¿no? Para el alimento, partíamos de 260 euros, ahora ya estamos en 306 y aumentándolo por números de familia. También las ayudas al alquiler, que antes estaban valoradas, esa ayuda económica en un único pago, en 1.000 euros, ya estamos hablando de 2.000, es decir, también las cuantías económicas efectivamente se han ampliado porque también consideramos que es necesario, ¿no? Porque eso no lo hemos dicho, estamos dando por hecho de que todos los que nos están oyendo saben a qué ayudas nos referimos. Ahí ha mencionado a 2, alguien que no puede pagar el alquiler y que corre el riesgo de quedarse sin techo. Ha comentado alimentación también, sí, ¿no? Alguien que tiene dificultades para alimentar a su familia o alimentarse a sí mismo, demás. ¿Qué más ejemplos de ayudas entran dentro de este paraguas? Las facturas, por ejemplo, de la luz y del agua también, pues al final tengo que decidir este mes porque me ha venido un pago que no sé y no puedo pagar la luz o no puedo pagar el agua, ¿no? Pues las facturas de la luz y el agua para vestirse. También es algo de subsistencia, ¿no? Si claro, no tengo que dar de comer y al final no tengo para pagar una indumentaria para los niños, para alguna ayuda económica también que necesiten algún pago escolar. Hablo de tema de libros, etcétera, etcétera. Claro, entiendo que tampoco se puede cerrar el abanico porque de pronto aparece alguien con una necesidad y no aparece en el papel y dice, pues no le podemos dar a usted porque no aparece usted en el papel. Tampoco claro, es eso, ¿no? Hay que abrir el... Mi interés es que realmente los trabajadores sociales no hagan de administrativos. Usted sí, usted no, sota, caballo y rey, porque entonces no necesitamos trabajadores sociales, ¿no? Realmente tiene que existir una interpretación de las necesidades. Sí, que no todas son las mismas, ¿no? No sea el sujeto A364, no. Es fulano de tal... Que tiene esta familia, ¿no? Que sus niños van al colegio, que si van al colegio y comen en el comedor, pero y los fines de semana, pues que hagan una valoración real y entonces lancen la ayuda económica necesaria. Entonces, realmente yo animo a aquellas familias que se encuentran en esas dificultades que sin miedo se acerquen a la Delegación de Derechos Sociales. Creo que debemos garantizar ese tipo de derechos y expongan su caso. Pues tengo dificultades para esta cosa, para la otra, y los trabajadores sociales realmente valoren. ¿Qué ayuda? Pues a lo mejor ellos piensan, bueno, pues es que yo necesito que se me abone el IBI. Pues a lo mejor el IBI no se puede abonar. Bueno, tú pagas el IBI y yo te lanzo una ayuda económica de alimentos. Entonces compensamos una cosa con la otra, ¿no? Esa es la valoración real que tiene que hacer el trabajador social, con lo cual no podemos tasar los tipos de ayudas porque cada caso es un mundo y es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que si la gente se encuentra en dificultades económicas, lo que tiene que hacer es ir a la Delegación de Derechos Sociales, acudir a su trabajador social y exponerle su situación y ver qué tipo de soluciones en este tipo de ayudas de emergencia social pueden clavarse. ¿Abundan los casos de quien llega? Porque claro, imagino yo que para saberlo habrá que se dará una cuenta cuando llegan, ¿no? Pero y de pronto descubre uno que ha pasado una cantidad de tiempo en la que podría haber ido mucho antes y haber resuelto antes, pero igual se siente retraído de ir o piensa que lo va a solucionar de otra manera.
¿Abundan los casos Sí. de personas que no se animan a dar el paso de ir a pedir ayuda? Sí, sí. Y además eso complica mucho la situación. Eso pasa mucho y además es un tema que estamos trabajando en la Oficina de Intermediación Hipotecaria, pasa en los casos de impago de hipoteca. Si tú cuando ves que realmente no vas a poder hacer frente a un pago de tu hipoteca y vienes a la Delegación de Derechos Sociales, nosotros podemos intentar negociar con el banco. Si tú ya llevas 3 años sin pagar tu hipoteca y la hipoteca ya está en ejecución hipotecaria, cuando llegas a la delegación nosotros no tenemos capacidad de actuar. Claro, de ahí, de un lado a otro, pues va un abismo donde se ha complicado además la situación, ¿no? Pues efectivamente es mejor cuanto antes, sin ningún tipo de pudor, porque vuelvo a decir que desde la Delegación de Derechos Sociales todas las ayudas que se están articulando creemos que es por derecho, no es algo de caridad ni es algo de asistencialismo. Creemos que la institución tiene que cubrir lo máximo posible y es necesario solventar eso. En otro caso, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Tienes el desahucio inminente, igual, y es de un alquiler. Nosotros no podemos mediar, por ejemplo, en un desahucio de alquiler, porque en un desahucio de alquiler tú al final no puedes poner la balanza sobre el que realmente no está cobrando el alquiler, que a lo mejor es una familia normal. Los derechos de propietario e inquilino. Ahí claro, está. no. Pero sí que tenemos que dar una solución. ¿Qué pasa? Que si tú vienes el día que te están desahuciando, nosotros, como hemos hecho en varios casos, los mandamos a un hostal para garantizarles el techo mientras que se da la ayuda económica. Si tú vienes 3 meses antes de que vaya a ser el desahucio, mientras tú estás en la casa, estamos articulando la ayuda económica y cuando tú sales, tú ya te puedes ir a alquilar a otro sitio. Pues hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque además ese pago de ese hostal, que para eso está la garantía, al final es un coste muy alto que podríamos aprovechar para otras cosas. Es decir, sí hay diferencia y grandes diferencias en que se vaya cuanto antes. Por eso siempre insisto en que alguien tiene dificultades económicas y nos podría pasar a cualquiera de nosotros que acudan desde la dignidad y desde que yo creo que se está trabajando por garantizar ciertos derechos de los vecinos. Y no me parece absolutamente nada indigno porque nos podría pasar a cualquiera y creo que en esa línea vamos en la delegación. No es el sueldo mínimo interprofesional, que son 640, pero en 700 y en 800 euros al mes, incluso 900 y en algunos casos hasta con 1.000 euros, se pasa mal. Sí. Y hay complicaciones y sin embargo pues pueden darse unas circunstancias personales en las que a lo mejor el ayuntamiento, a lo mejor no entras dentro de ese campo de las ayudas sociales, pero sí requieres asesoramiento porque sí puede haber a través de otras administraciones, otros mecanismos, puede haber cuestiones que a ti te pasan inadvertidas, que desconoces, pero ahí hay profesionales que son los que te pueden asesorar. Imagino que de eso también habrá, es decir, claro. No todo va a ser a ver si entro para conseguir esta ayuda y si no, pues nada, no puede ser. Imagino que habrá forma de saber pues cómo funciona el tema con Junta de Andalucía, cómo funciona... Sí, además, los trabajadores sociales no solamente actúan con las ayudas económicas que se lanzan a nivel local. Ellos saben el abanico de recursos que hay en otras instituciones y hacemos de intermediarios. Por ejemplo, la Junta de Andalucía hay varios años que ha lanzado ayudas económicas al alquiler. Y entonces a lo mejor no estás en los requisitos para obtener una ayuda económica, como tú bien dices, del ayuntamiento, porque no entras dentro de eso, pero sí puedes acceder a esa ayuda económica de la Junta. No hay ningún problema porque nosotros hacemos de esos trámites también, ¿no? Estamos autorizados e intentamos solicitar ese trámite. También nosotros no tenemos como tal un salario mínimo que antes se llamaba RAI, hay distintos nombres. En Andalucía se llama el salario social y el salario social con unos requisitos concretos se solicita a la Junta, pero no hace falta ir a ningún organismo de la Junta a solicitarlo. Directamente el trabajador social, si considera que puedes estar dentro de los aptos,
hace la tramitación por ti. Es decir, no solamente los trámites municipales, sino los supramunicipales también se hacen desde la delegación, intentando buscar todos los requisitos, ¿no?, de recursos de todo. todo. Es que digo, solicitar cosas, hacer papeleos y demás, muchas veces tiene mandanga. Es decir, y no todo el mundo está igual de preparado ni de formado para llevar a cabo según qué gestiones, y es mucho más eficaz ponerse en manos de alguien que maneja estos asuntos a diario, ¿no? Sí, sobre todo porque además si no te tienes que ir a un organismo, a otro, la Junta, ¿dónde te vas? ¿A qué oficina te vas para que te arregle la Junta? No, creo que por eso desde la Delegación de Derechos Sociales pues tienen en cuenta y conocimiento de todos los recursos de todas las instituciones, y así se actúa. Realmente en la Delegación de Derechos Sociales no tenemos actuación directa con el Gobierno central, porque la mayoría son delegados a las comunidades autónomas. Pero eso no quiere decir que no suframos los recortes del Gobierno central. Es decir, claro, porque nosotros sí somos los gestores, por ejemplo, de la ayuda a domicilio. La famosa ayuda a domicilio, nosotros somos los gestores. Es la ley de dependencia. La ley de dependencia, esa que dicen que no se ha recortado, y realmente ha existido un gran recorte. Es que yo iba a preguntar, palabra de honor, que la pregunta iba a ser, ¿cuánto ha afectado, ya dando por hecho que sí se ha producido el recorte, porque todos sabemos que se ha producido, iba a decir, ¿cuánto ha afectado, en qué medida se ha notado el recorte de la ley de dependencia, que tendrá mucho que ver con la mayor parte de los asuntos de los que hemos hablado? También, ¿no? Claro, porque realmente cuando hablamos de un servicio de ayuda a domicilio, son las personas mayores o las personas que tienen discapacidad que necesitan un apoyo, o bien económico para que ellos puedan tener ese apoyo, o bien el propio servicio de ayuda a domicilio que lleva el ayuntamiento. Se han recortado. ¿De qué manera? Alargando los plazos de todo. Entonces, ¿cómo lo puedes constatar en papeles? Pues no hay constatar. Sí que se está haciendo ahora revisiones a la baja de grados de dependencia. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un grado de dependencia, hay 3 grados, 1 o 2 o 3. El 3 es el de gran dependencia, ¿no?, donde te asignan pues más horas de ayuda a domicilio o más cuantía económica. Si a mí me lo revisan y me dicen que he mejorado y paso al 2, o me quitan esa parte de la ayuda económica o me quitan parte de la atención. Entonces, sí se están revisando algo que no pasaba, se están revisando esos grados, y también se están tardando más en hacer las valoraciones para dar el grado. ¿Eso qué significa? Cuanto yo más tarde te diga qué dependencia tienes, más tarde te doy el recurso, porque no tiene carácter retroactivo. Entonces existe un recorte soterrado. Y aunque la competencia sea de la Junta, el recorte grande es el dinero que le da a cada comunidad autónoma el Estado. ¿Y cómo lo harán? ¿Irán al médico de verdad? ¿Tendrán las santas narices de ir al médico a decirle, mire usted, que el que esté así de malo, procure usted que esté un poquito menos malo? Eso, ¿Cómo se hará claro, eso? ¿Quién hace eso y el domingo luego va a misa? No claro, sé si me explico. Sí. ¿Quién tiene porque, las entrañas de ir a un médico y decirle, mire usted, procure que la gente esté menos mala, hombre? No, eso es las valoraciones en este caso, pues de los trabajadores sociales, como son muy interpretables, pues... Pero no estamos hablando de las valoraciones médicas, sino no de las incapacidades, no de la incapacidad médica, sino de la ley de dependencia, que necesita una ayuda, independientemente que tenga una discapacidad o no. Basada en las Imagínate médicas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene 75 años no tiene por qué tener una discapacidad, pero claro, ya tiene una movilidad reducida que le hace que necesite, por ejemplo, por su edad, porque tiene ciertas dolencias. ¿Y esa movilidad no la valora un profesional de la medicina? No, esas necesidades de si necesita ayuda o no, hacen la valoración los trabajadores sociales. Claro, que es mucho más vamos mucho más a la interpretación más que a la documentación. Sí, pero para empezar lo está interpretando alguien que no tiene... Bueno, no sé. Porque no es una enfermedad, claro. No están valorando enfermedad, están valorando si esa persona pues se puede desenvolver sola, si necesita ayuda para lavarse, o si no, a lo mejor no tiene ninguna enfermedad, pero su propio peso, su propia situación, pues le hace, incluso que no tiene a familiares cerca que le puedan hacer esa ayuda, ¿no? Ahí sí es esa intervención. Pero bueno, aún así, el valorar a la baja es recortar. Y el alargar los plazos para dar una resolución también es recortar. Y ahí es donde se está recortando. Entonces, claro, no existe una valoración, unos datos reales que digas,
Es que no, ¿por qué? Porque al final se terminan valorando, pero ¿y cuánto tiempo se ha tardado en valorar? Bueno, pues yo lo conozco desgraciadamente personalmente en mi caso, y en Madrid es obvio y evidente, porque bueno, a mi padre lo llamaron 2 días después para decirle que tenía la ley de dependencia después de haber fallecido. Después de haberlo valorado, estar en valoración pues casi 3 años, ¿no? Pues ese es un recorte real. Es mucho más agresivo en algunas comunidades porque bueno, no tiene ningún pudor, y aquí se está intentando solventar, pero aún así el recorte de la ayuda económica del gobierno central viene y hay que tener alguna capacidad de actuación. Acabo de leer, poco antes de sentarnos, creo que eran, a ver si no me baila la cifra, estoy hablando de haber leído rápido, creo que eran 14.000 personas en Cataluña que han, en esas circunstancias. Claro, sí. No, es que son circunstancias reales que pueden pasar, y pueden pasar no solamente a nivel municipal también, tú imagínate, ¿no? Entonces, realmente, pues no se ha hecho una atención. Creo que al final la administración deja a gente en el camino, en esa valoración, ¿no? Que deshumanizado es esa situación. O sea, que los recortes son reales y vienen del Gobierno central, independientemente de que la actuación sea a través de la comunidad autónoma y el municipio. Pues nada, y luego a Panamá, allí a hacer cositas y cada vez que se le viene uno a la cabeza infinidad de gastos que se producen todos los días, dice uno, no puede ser, ¿no? Y también te digo una cosa, yo con lo que dices respecto a Panamá, que es absolutamente increíble que además los españoles hayamos hecho callo de esto y al final termine siendo algo normal, que tenemos un Partido Popular imputado. Y aquí no dimite nadie, que sigue riéndose en nuestra cara y diciendo que son casos particulares cuando los tienen como setas. Pasa que se van a paraísos fiscales, pero es que tenemos a representantes políticos del Partido Popular a nivel local que han tenido su dinero o tienen su dinero también en paraísos fiscales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es increíble, y al final el problema es que realmente considero que no son garantes. Un político que tiene su dinero para evadir impuestos y para no pagar los impuestos en España es que realmente no puede representar a la ciudadanía, porque los impuestos al final son los que sufragan este tipo de cosas. Con lo cual... Lo vamos a dejar aquí, porque esto tiene pinta de tibia conversación de bodeguilla, que nos pueden dar aquí las tantas, porque desgraciadamente hay tantas cosas que decir al respecto, que se apelotonan a uno las ideas, así que en lo que respecta a las cámaras, lo dejamos aquí, y a lo mejor igual nos quedamos charlando un poquito más nosotros, ¿no? Pero ahí se queda la cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Y gracias a ustedes, se nos acababa el tiempo, había que acabar. Pues en eso estamos. Venga, hasta otra.